Y estamos nosotros estudiando, estamos nosotros aprendiendo del libro de los Salmos las enseñanzas prácticas y espirituales que ellas o que estos salmos nos dan. Y hemos leído el Salmo 49, donde hay varias enseñanzas para nosotros, en especial enseñanzas en cuanto al dinero. Y para comenzar a manera de ilustración, me gustaría brevemente recordarles o contarles o compartirles algo que vi hace poco. Estaba viendo un especial de las personas secuestradas. Estaba viendo un especial donde las familias contaban las cosas que les tocaba pasar. Y entre tantas cosas que me pude dar cuenta, una de estas familias dijo: cuando estas personas nos pidieron cierto dinero por nuestros hijos, por mi hijo, ellos nos dijeron: páguenlo porque ustedes tienen el dinero. Y ciertamente, nosotros teníamos mucho dinero, pero nunca el suficiente para pagar lo que ellos pedían. Entonces miren este caso, tenían dinero, pero no para comprar el rescate de su hijo. ¿Para qué sirve el dinero? El segundo de los muchos casos que oí que me impactó fue el siguiente. Providencialmente, pues desde hace ya tiempo tenía programado este salmo, pero providencialmente también hubo la señora que dijo: cuando estos grupos armados nos llamaron a pedirnos cierta cantidad de dinero por mi hija, nosotros entonces nos dimos cuenta que teníamos muchos bienes, muchas fábricas, un par de empresas, pero no teníamos ni el dinero en efectivo como tal. Y no era viable que nosotros vendiéramos eso porque no la podíamos vender. Y podemos ver claramente cómo en ambos casos, aunque son casos trágicos, por supuesto que lo son, aunque son casos dolorosos, claro que lo son, en ninguno de los dos casos las familias adineradas pudieron hacer algo al respecto. ¿Para qué entonces sirve el dinero? No estamos diciendo con eso de que el dinero no sirva para nada. No estamos diciendo con eso de que no administren bien el dinero, que no les importe la administración del dinero, que no sirve para nada. No. El dinero es necesario en todos los aspectos, casi en todos los aspectos de nuestras vidas. Tenemos que comprar, tenemos que cambiar, tenemos que pagar por un servicio, tenemos que hacer una cosa. Entonces el hecho no es que el dinero no sea importante como tal, no sea necesario. El problema es cuando una persona durante su vida anhela, se afana, trabaja y confía en el dinero. Ahí está el problema. Es cuando una persona anhela tener dinero. Cuando una persona anhela tenerlo para así, creen ellos, saciar todas las necesidades que tienen. Cuando una persona trabaja por el dinero. Cuando lo único que hay en su mente es dinero desde por la mañana hasta por la noche. Ahí hay problema. Cuando una persona se afana por tener dinero, ahí hay un problema. Pero el problema más grande es cuando una persona confía en el dinero. Ese es el problema más grande. Entonces, ¿para qué en verdad sirve el dinero? Y estos dos ejemplos crueles, sin lugar a duda, nos muestran en lo que se puede llegar a convertir el dinero para una persona. No estamos tampoco diciendo que sea pecado tener dinero, porque Dios
A quien Él quiere, le da lo que Él quiere. El pecado no consiste en tener o no tener dinero. El pecado consiste en anhelar, en desear, más que cualquier otra cosa, el dinero. Ahí está el pecado. Entonces hagámonos esta pregunta: ¿de qué en realidad le sirven al hombre las riquezas y por qué se afana tanto por tenerlas? Y vamos a encontrar las respuestas mediante el Señor en este salmo. Versículo 1: Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes de todo el mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre. Miremos el carácter universal de este llamado. Oíd esto, pueblos todos. El mensaje es dirigido a una audiencia universal. No está dirigido a unos, no está dirigido a otros. A todas las personas, en todos los pueblos, el Señor apela en este salmo a que presten atención. No hay división de clases sociales. En la iglesia de Cristo no hay división de clases sociales. El pastor como tal no puede tratar mal al pobre y bien al rico. El pastor como tal no debe favorecer al desventajado o debe traer abajo al que no está en ventaja, al que está en ventaja. Debe haber una neutralidad, no hay división. Y este mensaje le toca a todos y a cada uno de ustedes. Les llama a que presten atención. Escuchad, pueblos todos, ahí están incluidos ustedes. Escuchad, habitantes de todo el mundo, ahí estás tú. Así los plebeyos como los nobles. ¿Dónde estás? Eso es irrelevante. Porque es una figura literaria que dicen los que sean ricos como los que sean pobres. Irrelevante de cuál es tu situación en estos momentos, prestad atención. Prestad atención como lo hace. Aquí dice: inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Como aquellos que tocan el arpa e inclinan sus cabezas hacia ella para escuchar los sonidos que provienen de ella, así tú también inclina tu oído a la amonestación de la palabra y a su instrucción. Porque de seguro esta enseñanza te va a tocar a ti. ¿En qué grado? Nos toca a todos de igual manera, porque esta es una de esas enseñanzas que nos toca lo más profundo de nuestros corazones en lo que respecta a nuestra confianza. ¿En quién estamos confiando? ¿Estamos confiando en aquel a quien llamamos Dios o estamos confiando en algo inerte como es el dinero? El versículo 5 es de suprema relevancia, y es de suprema relevancia porque todos pasamos por necesidades. De hecho, quizás tú estés en una necesidad económica el día de hoy. Todos pasamos por necesidades. ¿Por qué he de temer? Miren la pregunta. Y esta es una pregunta que se la debe hacer todo creyente. ¿Por qué he de temer en los días de la adversidad? Si Dios es un Dios soberano y si Dios es quien ha predispuesto todas las cosas para la gloria de su nombre, para el beneficio de su pueblo, ¿por qué he de temer yo si estoy en una adversidad económica? ¿Por qué he de temer yo si el Dios que creó los cielos y la tierra es mi Dios? ¿Por qué yo he de temer cuando las personas a mi alrededor, las personas que hacen maldad, parecen progresar, parecen tener dinero, y yo que soy un hijo tuyo no lo tengo? ¿Por qué he de temer yo si me encuentro en una posición desventajada? Pero mucho cuidado, porque esta pregunta es una pregunta retórica. ¿Qué quiere decir eso? Es una pregunta donde la respuesta está dentro de la misma pregunta. Y en el versículo 5, el creyente se hace esta pregunta sabiendo él mismo la respuesta. No debo temer a nada.
no debo temer ninguna desventaja por la que yo esté pasando. No debo temer si mi situación económica es muy grave, es muy seria. Queridos amigos, ustedes se han puesto a meditar por un instante qué sería de nuestras vidas si no hubiese nunca una dificultad, si no hubiese nunca una situación desventajosa, si no hubiese nunca una situación de adversidad. Quizás algunos de ustedes, espero que ninguno, quizás algunos de ustedes dirían: qué bueno sería esto. No, qué horrible sería. Qué horrible sería porque mantuviésemos o estuviésemos en el mal vil de los engaños. Cuando una adversidad viene, es allí cuando nosotros, por la gracia del Señor, nos damos cuenta de qué estamos hechos, mis amados y amigos y hermanos. Y no hay mejor ilustración que la de un oficial del ejército, quizás, llevando sus soldados al campo de batalla. Y cuando el campo de batalla parece arder, y cuando el enemigo parece ferozmente atacar, y el oficial ve a sus soldados valientes, convencidos de quién es el que les ha dado la victoria, el oficial puede discernir de qué está hecho el soldado. Pero cuando están allí en las trincheras, llorando, apesadumbrados, quejándose de su condición, lamentándose del por qué son soldados, anhelando estar en la seguridad y el confort de sus casas, el oficial puede ver: este soldado no tiene el espíritu de soldado dentro de sí. De la misma manera, en las situaciones adversas, nosotros podemos darnos cuenta de qué estamos hechos. Si tú tienes una situación o estás en una situación económicamente adversa para ti, creo que el día de hoy ya es claro para ti que quizás has reaccionado mal en muchas oportunidades. Cuán importante entonces no es quejarnos de las situaciones adversas, sino darle gracias al Señor por ellas y someternos a su voluntad y depender de Él en las situaciones adversas. Porque en una situación económica adversa no es de provecho para usted depender de algo que es pasajero, que es temporal. Quizás tú puedes decir: pero si yo tengo dinero, puedo solucionar esta situación y entonces las cosas van a cambiar. La realidad es que no. La realidad es que quizás el dinero vaya a solucionar una parte del problema. La realidad es que si tú eres honesto contigo mismo, la realidad es que el dinero puede apaciguar un poco la situación en la cual estás. Pero la situación en la cual estás solamente como tal la puede solucionar el Señor, no el dinero. ¿Por qué entonces las personas se afanan, anhelan, trabajan y confían en el dinero? Continuemos viendo el versículo 5. De hecho, en las adversidades, el versículo 5, ¿por qué de temer en los días de la adversidad? De hecho, en las adversidades, el hombre tiende a confiar en Dios o en un ídolo. No hay 3 caminos, no hay 4 caminos. El hombre confía en Dios o confía en un ídolo. Y este salmo nos muestra claramente 2 tipos de persona. Primero, el que confía en el dinero, el que confía en la provisión material, el que anhela tenerla. Y segundo, quien pacientemente confía en Dios. ¿Por qué he de temer? ¿Por qué has de temer tú? Si aquel a quien tú llamas Dios se llama Jehová Jireh, Dios que provee. ¿Por qué has de temer tú si estás en una necesidad? Si aquel en quien tú has confiado
es el Dios omnipotente y es el Dios todopoderoso. ¿Por qué has de temer tú si algo te falta en casa, cuando el Señor te dice, ora de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, y después continúa diciendo, danos el pan nuestro de cada día? Quizás si tú estás dudando del Señor o de su provisión o de su ayuda en esta necesidad, es porque no estás pidiendo a diario la provisión del Señor. Recuerden el pueblo de Israel cuando deambulaba por el desierto. Tenían que comer o recoger el maná a diario. De la misma manera nosotros, si tus alacenas están llenas en el día de hoy, no te engañes con cuestiones de positivismo diciendo, así permanecerán siempre, porque lo vamos a ver en este salmo. En tal momento estaríamos confiando en las pertenencias. Si tus alacenas, si tu despensa está llena el día de hoy, dale gracias al Señor y nunca tomes por sentada tal bendición. Más bien agradécele a diario. Si en tu alacena hay 2 trozos de panela y un poco de arroz, agradécele infinitamente al Señor por esto, porque hay muchos hijos del Señor en muchas partes del mundo que no tienen lo que tú tienes. Si en tu alacena desborda, dale gracias al Señor y pídele que te enseñe a compartir con el desventurado. Y si en tu alacena no hay nada, ruégale al Señor para que el día de mañana Él pueda proveer. El pecado es en confiar en lo que tú tienes. El pecado es en confiar en lo que tú puedes ver. Debemos confiar en el Señor. Entonces miremos. Versículo 5, ¿por qué he de temer en los días de la adversidad? Y aquí viene una pregunta. ¿De qué sirven en verdad las riquezas cuando quizás la necesidad más grande que tú tengas es la de aprender a confiar en Dios? ¿De qué sirven en realidad las riquezas cuando quizás el vacío que tienes en tu alma ellas no la pueden llenar? ¿Qué solución te va a dar el dinero que quizás tú necesitas cuando hay quizás un vacío en tu alma tan grande que solamente el Señor puede llenar? ¿No nos damos cuenta entonces, hermanos, que es necedad buscar las riquezas? ¿No nos damos cuenta entonces, amigos y hermanos, que es necesidad buscar al Señor? ¿Que es una gran prioridad aprender a confiar en Él? Las riquezas, el dinero, la provisión están por un breve periodo de tiempo. Mas si tú estás en el Señor, y si tú estás con el Señor, y si el Señor está en ti, Él estará contigo todos los días hasta el fin. Nunca te desamparará, nunca te dejará. ¿Por qué entonces un hijo de Dios se agobia tanto cuando hay una dificultad financiera? Porque un hijo del Señor que tiene su morada ya comprada en los cielos a precio de la sangre, se aflige y se agobia porque le hace falta para comprar un trozo de pan. No estoy diciendo que el hambre sea fácil de llevar, no lo estoy diciendo. Lo que les estoy invitando es a que consideremos cuál es ese vacío que quizás tenemos en el alma que solamente el Señor puede llenar, no el dinero. Eso es lo que les estoy llevando a analizar. Lo que les estoy llevando a analizar es que quizás la necesidad más grande que tú tengas en la noche de hoy no es 100,000 o 200,000 o 300,000 o 1,000,000 de pesos, sino que Cristo viva en tu corazón. Y aun si Cristo vive en tu corazón, quizás la necesidad más grande
Es la de que gracia sobre gracia, como cantábamos en el himno, sobreabunde en tu vida para tú confiar en Él. Porque qué desgracia es para un hijo de Dios no confiar en Dios. Qué desgracia es para un hijo de Dios que cuando venga una necesidad, nosotros nos olvidemos de quién es el que ha dado la vida por nosotros y confiemos entonces en lo que el orín y la polilla corrompen. Roguémosle al Señor que la gracia sobreabunde en nosotros y que nosotros pasemos de ser esos cristianos de boca y nos convirtamos por la gracia del Señor en esos creyentes de testimonio, en esos creyentes cuya fe es probada, no en el momento de la prosperidad, sino en el momento de la dificultad. ¿Por qué entonces no clamamos al Señor esto? Versículo número 6. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Apreciemos la confianza en algo inerte. Por eso se llama un ídolo. Porque si tú confías, si tú crees que el dinero te va a sacar de la situación en la cual estás equivocado. El dinero no te va a sacar de la situación en la cual estés. Es el Señor que te va a sacar de la situación en la cual tú estés. Y si tú estás en una situación difícil, ¿por qué entonces confiar en un ídolo? ¿Por qué entonces confiar en el dinero que es algo inerte? ¿No te das cuenta que si saco un billete él no me puede responder? ¿No te das cuenta que si colocas una abundancia de monedas en tus manos, ellas no te van a dar multitud de consejos? Es Dios quien te va a dar el consejo por medio de su palabra. Es Dios quien tendrá en su misericordia, extenderá su mano y te sacarás de la situación donde estés. Por lo tanto, amigo y hermano, no confíes en lo que tú tienes en la billetera o en lo que está en un banco. Confía en aquel que está en los cielos. Ven a su palabra y date cuenta de que es necedad confiar en lo inerte. Y de que es sabiduría confiar en el Dios que te ha salvado. Versículo 6, los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Entendamos que en la necesidad, quien confía en el dinero está destinado a llevarse una triste sorpresa tarde o temprano. Pero quien confía en el Señor, miren lo hermoso, el mundo no entiende esto. Quien confía en el Señor aprende a humillarse diariamente delante de Él por su provisión diaria. Quien confía en el Señor está dependiendo constantemente de Él en su provisión. Quien confía en el Señor está seguro de que Dios no le desamparará. ¿Por qué? Recordemos las palabras de David. Joven fui y he envejecido, pero no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué tú entonces confías en el dinero? ¿Por qué tú anhelas tener dinero? Miremos antes de continuar desde una perspectiva general un poco acerca de lo que promueve el hombre en estos días y de lo que en contraste el Señor nos habla. En las iglesias de hoy en día, y me es difícil no ser negativo en ciertos aspectos, en ciertas predicaciones, pero en las iglesias de hoy en día se predica la doctrina de la prosperidad y se predica en unas iglesias de manera abierta, descarada, y en otras, aún más peligroso, de una manera muy escondida y muy entretejida con lo que muchas personas llaman una buena predicación o una doctrina sana. Explíquenme ustedes, ¿cómo puede haber una buena predicación o una doctrina sana donde se esté predicando el evangelio de la prosperidad? ¿Cómo podemos decir que una iglesia es buena cuando se está predicando el evangelio de la prosperidad? Y cuando hablo de evangelio de la prosperidad, no hablo como tal de que haya un evangelio de la prosperidad. Me refiero al conjunto de enseñanzas no bíblicas diseñadas
con el propósito de enriquecer a una persona mientras se engañan a muchas otras. Este es el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad, o el conjunto de enseñanzas de este evangelio de la prosperidad, muy entre comillas, nos dice que si somos en verdad hijos del Rey, tenemos que vivir como hijos del Rey. Yo les digo, ¿perdón? Si al cristiano se le dio el nombre de cristiano por ser imitador de Cristo, por ser como Cristo, por hablar como Cristo, por orar como Cristo, por vivir como Cristo, si al cristiano se le dio el nombre de cristiano por ser imitadores de Cristo, ¿por qué hoy nosotros vamos a cambiar el nombre de genuinos cristianos por ser personas centradas en el dinero, en el ostentamiento, en los lujos? ¿No nos damos cuenta de que el Señor descendió de los cielos para ser el ejemplo nuestro? ¿No nos enteramos que esto es una manera contraria de vivir como vivió el Señor? Más bien por el contrario, si nosotros en verdad somos hijos del Rey, debemos portarnos como hijos del Rey. Me explico. Debemos obedecer, debemos servirle al Rey, debemos reconocer que Él es Rey, debemos humillarnos delante del Rey. Eso lo debemos hacer. No vivir como reyes, porque el Señor no te ha mandado a vivir como rey, sino como siervo. Pero la doctrina de la prosperidad nos dice más cosas. Nos dice también que si una persona tiene fe, puede pedir lo que quiera y eso le va a pasar. Eso le suena muy familiar, yo creo, a más de uno aquí. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra sí nos dice que todo lo que pidiésemos en oración creyendo lo recibiremos, pero ese todo se refiere a todo lo que esté en la palabra que glorifique a Dios. No todo lo que mi carne quiera, no todo lo que me vaya a alejar de Dios. ¿Cómo es posible que el predicador de una doctrina de prosperidad logre reconciliar las cosas del mundo con una oración de fe al Señor? ¿Cómo es posible que el predicador de las doctrinas de la prosperidad logre decir o logre hacer que esta porción de la Biblia nos hable de todo lo que nos dé la gana pedir? No, es todo lo que nosotros necesitamos para honrar a Dios. Si necesitamos gracia, pidamos gracia con fe, que Él nos da sobreabundancia en gracia. Si necesitamos entendimiento, pidámoslo, que Él nos da sobreabundante entendimiento. Si necesitamos guía, pidamos la guía, que Él no nos va a negar guiarnos por el camino. No es todo lo que pidas con fe, es todo lo que pidas que vaya a honrar al Señor. Si oímos la voz del Señor en la palabra y si la obedecemos como hijos del Rey, seremos prósperos en nuestro espíritu. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Porque si somos prósperos en nuestro espíritu, la prosperidad externa se va a convertir en algo tan irrelevante y nosotros vamos a comenzar a tener contentamiento con lo que tengamos en casa. Poco, mucho, abundante, sobreabundante, va a ser irrelevante para nosotros. Por lo tanto, prioricemos bien, hermanos. Lo que importa es la prosperidad del alma. Y la prosperidad del alma se alcanza en un total sometimiento a las Escrituras, en una fe. ¿Qué es la fe? Fe no es una actitud positiva de decir, yo tengo fe en que mañana va a haber para mí alimento. Una fe no es una actitud mental positiva. Una fe es una certeza interna e inequívoca de que Dios es nuestro Padre y de que un padre no deja que su hijo pase dificultades más allá de las que él puede pasar. Esa es la fe, de que Dios es un Dios omnipotente y grande y de que Dios siempre cumple su palabra.
Entonces fe no es que el Señor Dios mañana me vaya a traer grandes abundancias, sino que el Señor mañana provea mi necesidad. Eso es fe. Lo que venga más allá de esta explicación es mentira, hermanos. No nos dejemos engañar por aquellos que piensan que si no tenemos dinero, somos escasos de fe, que si no tenemos dinero, somos faltos de fe, que si no tenemos dinero, estamos en pecado. Ahora, esto pone una responsabilidad sobre nosotros como buenos administradores de lo que el Señor nos da. Porque ciertamente puede suceder que un hijo de Dios, un genuino hijo del Señor, se encuentre en una situación difícil como consecuencia de una mala administración. Entonces, también que esto nos sirva para meditar en casa si hemos sido o no administradores, buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Veamos rápidamente el versículo 7. Versículo 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Esta es la razón de peso por la que confiar o anhelar el dinero o las riquezas es algo totalmente vano. El dinero no puede pagar el precio del pecado. El dinero no puede, por mucho que una persona tenga, conseguir el rescate de las garras de la muerte. ¿Cuánto no darían las personas que tienen dinero y lo cambiarían todo por vivir eternamente? Y esto es un ejemplo no más de la inutilidad, de la necedad, de la tontería de confiar en el dinero, de anhelar tenerlo o de trabajar para acopiarlo. Miremos esto. Nosotros nacimos en pecado, vivimos en pecado, tenemos que dar cuentas por nuestro pecado y tenemos que pagar por nuestro pecado. Por lo tanto, si es que hemos venido a nuestro Señor Jesucristo, y si es que hemos creído quién lo ha enviado, y si es que hemos creído que Él es Dios, y que allí en la cruz del Calvario tenemos el perdón de nuestros pecados, si es que hemos creído eso, si es que no hemos confiado más en el mundo y le hemos dado la vuelta y venimos a Cristo, entonces ahí el Señor nos redime. Ahí es cuando el Señor imputa, consigna, otorga todas las riquezas de su gloria y nos justifica, hermanos. ¿Qué más entonces nosotros necesitamos para confiar en el Señor? Si todas las riquezas las ha consignado a nuestras cuentas que han estado en bancarrota moral y espiritual desde que nacimos. Si una persona cuando no cree en Cristo ni deposita su confianza en Él, entre más pasen los años de su vida, más en deuda está con el Señor. ¿Por qué? Porque se beneficia del aire que respira y no le da gracias. Porque se beneficia de la comida que come y se la atribuye a Él mismo. Porque se beneficia de que todo lo que tiene lo ha conseguido Él mismo. Más y más deudor se vuelve, por así decirlo. De tal manera que el dinero nunca podrá pagar el precio de la vida, ni tuya, ni la de tus seres queridos. Muchas veces en nuestra carne nos gustaría aún pagar por la vida de nuestras madres, de nuestros hijos, de nuestros familiares, pero ¿qué nos dice el versículo 7? Ninguno de ellos podrá en ninguna manera redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. ¿Para qué confías en el dinero? ¿Por qué crees que el dinero puede ser beneficioso para ti? ¿Por qué anhelas en tenerlo cuando el dinero no puede pagar el precio del pecado? Por mucho que tengas o por muy poco que tengas, el dinero no podrá redimir tu alma sino Cristo Jesús. El dinero no podrá redimir la alma de tu hijo, de tu madre. Si esa obra no la hace el Señor, el dinero no lo podrá hacer. Una vez más nos preguntamos, ¿de qué sirven confiar en las riquezas? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué las personas confían en las riquezas?
Veamos el versículo 8 que nos dice: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. El valor incalculable de la redención en la cruz del Calvario nunca se puede traducir o se puede interpretar en términos humanos. Nadie nunca jamás, por mucho dinero que tenga, podrá comparar las riquezas que tiene guardadas con la riqueza de gracia que mostró el Señor en la cruz del Calvario. Si en una situación difícil tú te encuentras en estos momentos, ¿por qué confiar en algo que no va a ser suficiente? ¿Por qué no pones tu mirada en aquel Dios de dioses, en aquel Rey de gloria, en aquel que te ha hecho coheredero de la gracia celestial, en aquel que te ha hecho y te ha adoptado como hijo del Rey, en aquel que te ha dicho: las aflicciones de este tiempo presente en nada se podrán comparar con el gozo inefable del tiempo venidero? ¿Por qué no crees entonces al Señor en medio de la necesidad? Levanta tus ojos y mira hacia el cielo, porque allá está tu casa. Si tú eres un creyente, te gozarás levantando tus ojos al cielo y recordándote: allá está mi casa, Señor. Si tú eres creyente, te gozarás recordándote que a pesar de que tu casa no sea muy bonita, allí en los cielos habrán mansiones esperándote. Si tú eres creyente, entenderás que lo que tú anhelas no te lo vas a poder llevar contigo. Mas la necedad de aquellos cuyas vidas giran en torno al dinero no les permite ver ni entender que no se podrán llevar nada de lo que han conseguido. Parece que a estas personas no les sea suficiente los documentales que nos muestran a los egipcios siendo enterrados con grandes riquezas, ni les sean suficientes los documentales o las historias que nosotros sabemos en nuestras tierras, donde los caciques de los indios eran enterrados con sus pertenencias, con sus mujeres, con todo. Parece que ellos no entendieran eso. Y parece que ellos creyesen en el fondo de sus corazones que se van a poder llevar todo eso al más allá. Y las Escrituras los llama animales, los llama bestias. Veamos dónde los llama bestias. Su íntimo pensamiento, versículo 11, es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Eso es lo que estamos viendo. Las personas creen que se van a llevar el dinero, las personas creen que le van a poder dejar a sus hijos el dinero, las personas creen que el dinero nunca se les va a acabar. Pero ¿qué nos dice el Señor? Ese es el íntimo pensamiento de ellos. Entonces, como les decía, saben que no se van a poder llevar nada, mas en sus corazones, en lo más profundo, ellos creen que sí. Y ustedes me están diciendo: pero esto no tiene lógica. Versículo 12: mas el hombre no permanecerá en honra y es semejante a las bestias que perecen. Semejante a las bestias, semejante a los animales. Qué gran cosa esta. Pero miremos lo que nos dice también el versículo 13. Su camino es locura. Entonces el versículo 13 nos habla de que el camino de la persona que anhela, que desea, que trabaja por las riquezas, por tener dinero, es un camino de locura. Y quien transita ese camino de locura es una bestia. Miremos entonces que toda persona que desea,
que anhela, que trabaja y que confía en el dinero es una bestia que camina en un camino que es una locura total. Y es una locura porque ese camino lo está llevando hacia el precipicio. Es una locura porque sabe que ese camino lo va a llevar hacia un final y él sabe que tendrá que pagar. ¿Por qué es una bestia? Basta que miremos con un animal de carga, basta que nos refiramos a la mula. Trabaja toda su vida como mula, como bestia, para tener un poco de dinero y muere absolutamente sin nada de eso. Muere abandonado. ¿No es eso en verdad ser animal? ¿Me perdonan la expresión? ¿No es animal el que se esfuerza toda la vida por tener dinero y sabiendo que no se va a llevar nada y sabiendo que no le puede dejar nada a nadie? ¿No es eso uno ser muy animal? ¿No es ser muy animal en anhelar, desear y confiar en el dinero para que otro se lo goce? Eso es ser animal. Es la verdad. Es como un burro de carga. El burro de carga se esfuerza para que el que lo esté montando vaya cómodo. Es la misma cuestión aquí. El que se esfuerza por el dinero, el que trabaja por el dinero, el que confía en el dinero, es un animal que va por un camino que lo va a llevar a la destrucción para que otro se goce temporalmente. Quiera el Señor que ninguno de nosotros esté en ese camino. Porque este camino no solamente es para los ricos, es para todos nosotros. Tú quizás puedes preguntarte, yo no soy rico, antes yo necesito. Bueno, es que tanto el que anhela, el que las quiere, el que trabaja para ellas, como el que no confía en Dios, es un animal. Y sé que estoy siendo un poquito duro al referirme a una persona como estas, pero esto nos muestra las Escrituras. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Miremos esto tan importante en el versículo 14. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Amigos, los que confían en las riquezas, los que anhelan tener dinero, los que trabajan por tener riquezas, tienen un pastor, la muerte. Nosotros, por la gracia del Señor, que aprendemos a confiar en el Señor, que vemos muestras claras en la palabra que nos invitan a confiar en el Señor independiente de cualquier circunstancia. Nosotros que creemos en el Señor, que a pesar de las circunstancias confiamos en el Señor, tenemos también un pastor y es Cristo Jesús. Los que anhelan las riquezas, los que anhelan tener dinero, los que buscan la prosperidad, tienen un fin, un desierto árido donde no hay aguas. Mas nosotros, pastos verdes, donde descansaremos, grandes abrevaderos, donde tendremos que tomar. Los que confían en las riquezas, los que las anhelan, los que trabajan por ella a diario, no tendrán paz. Su pastor, la muerte, los llevará como ovejas al matadero para después devorarlos. Mas nuestro pastor nos llevará para cuidarnos, para pastorearnos, para amarnos, para proveernos, porque en Él no tendremos ninguna necesidad. ¿No es entonces una necedad anhelar algo que no va a ser de bendición para ti? ¿No es entonces una locura andar por nuestras vidas buscando lo que no va a ser de bendición para nosotros? ¿No es una gran necedad
anhelar algo que no te va a construir como persona, que no te va a ayudar a amar a Cristo, que no te va a ayudar a depender de Él, a confiar en Él. Y créeme una cosa, que el dinero no lo va a hacer. Veamos la bendición ahora para terminar de confiar en el Señor. Eso lo encontramos en los versículos 15 al 17. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Entonces hagámonos la pregunta del versículo 5. ¿Por qué he de temer en los días de la adversidad? Por muy grande que sea la adversidad, por muy duro que sea el problema, por muy dura y fuerte que sea la escasez, ¿por qué he de temer? Consolémonos, hermanos, en el versículo 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. No solamente nuestras almas han sido ya redimidas en la cruz del Calvario, no solamente cuando nosotros muramos nuestras almas van a la gloria del Señor, al paraíso de Cristo, y si bien nuestros cuerpos se descomponen y se pudren, versículo 15, Dios también redimirá nuestros cuerpos y los glorificará, para que entonces se unan con nuestras almas y seamos esos seres perfectos que el Señor quiso que fuésemos en el momento de la creación. ¿No es mucha la riqueza de nuestro Señor en darnos, por medio de su gracia, la certeza de que nosotros digamos, a pesar de que mi alacena no esté llena, a pesar de que tenga esta necesidad, a pesar de todas estas cosas que se pueden, si el Señor lo permite, solucionar con un poco de dinero, lo que no se puede solucionar con dinero, que es la redención de mi alma, ya lo tengo por la gracia del Señor. Entonces, cuando tú estés en un problema o en una dificultad, o una vez más, cuando en tu alacena escaseen los alimentos, o cuando tu carro quizás esté con medio tanque de gasolina, o cuando no haya mucho dinero en la cuenta de tus ahorros, sino lo básico, dale gracias al Señor y no se te olvide que las riquezas del Señor fueron esplendorosa y perfectamente consignadas a tu cuenta en bancarrota cuando por la gracia del Señor tú viniste a la cruz del Calvario. Cuando nosotros ponemos en perspectiva nuestra dificultad temporal con esa gloria eterna celestial, nos vamos a dar cuenta de que no es nada. Y para terminar vamos a tocar unos breves puntos a manera de aplicación. Quienes tengan dinero y no reciban estas solemnes advertencias, los tales, a manera de recorderis, son semejantes a los animales. Los que tengan dinero y no reciban estas solemnes advertencias de no confiar en ellos, son semejantes a los animales. De la misma manera también son semejantes a los animales aquellos de nosotros que tengamos necesidades, pero anhelemos tener el dinero para suplirlas. Entonces, tanto el rico que confía en ellas, como nosotros los necesitados que tenemos una necesidad, no podemos anhelar tampoco porque seríamos los mismos. El rico que confía en el dinero, como el pobre que lo anhela desesperadamente, ambos son como animales, semejantes a animales. Si aún no puedes entender la inutilidad, la necedad de confiar en las riquezas, quiero que entiendas esto. Si tú tienes un dinero guardado en una maleta, el fuego lo puede consumir. Si tú tienes dinero y llega una gran inundación, las aguas se lo pueden llevar. En el supuesto caso
de que tú tengas mucho dinero y lo tengas en el banco, muchos bancos alrededor del mundo, aún en Inglaterra, aún en países donde tú no te imaginas que pueda suceder, ha sucedido. Ya las personas pierden todos sus ahorros. En el supuesto caso de que tus ahorros puedan permanecer a tu lado toda la vida, te voy a decir algo que es verdad. Tu vida nunca podrá permanecer para siempre con el dinero que tienes al lado. Despégate de ese anhelo de tener dinero. Pídele al Señor contentamiento con la provisión que Él te da. Ahora, no es nada malo buscar superarse, buscar hacer una especialización. No es nada malo tener un empleo donde a uno le paguen bien. No es nada malo, nada de eso es malo. Lo malo es anhelar tener dinero. Lo malo es trabajar incesantemente por tener dinero. Lo malo es confiar en el dinero. Y lo peor es no confiar en Dios, quien es en verdad la respuesta a tu situación. Levantemos entonces nuestras miradas hacia el cielo y acordémonos que allí pasaremos el resto de la eternidad. Enfoquémonos en Cristo, quien vive y vivirá para siempre, no en lo que el orín y la polilla corrompen. Y seamos como Moisés, hermanos, y tengamos por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de este mundo, porque tenemos nuestras miradas puestas en el galardón. Que esa sea nuestra manera de vivir desde el día de hoy y que nosotros en el contentamiento honremos al Señor. En la buena administración honremos al Señor.